Nuevamente, bienvenidos a este evento, de este webinar de HiPAC en español. Muchas gracias por la masiva participación que hemos tenido en todas las sesiones. Para las personas que no se han inscrito, recuerden que todavía tenemos 2 sesiones más el día de mañana, a las 9 de la mañana, hora Colombia, y a las 2 de la tarde, perdón, 9 de la mañana, hora Bogotá, a las 2 de la tarde, hora Bogotá. Entonces, los invitamos a que usen los mismos enlaces de registro que utilizaron para poderse registrar a estas sesiones. Entonces, para esta sesión les voy a explicar 2 paquetes o 2 programas en HiPAC. Nuevamente es bastante información para una sesión de hora y media. Intentaremos eh, mostrar las principales funcionalidades y las principales herramientas de cada paquete y algo de teoría. Entonces, pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Bueno, inicialmente les voy a explicar un par de conceptos base que nos van a servir tanto para la parte de diseño avanzado de canal como para el cálculo de volúmenes con secciones transversales. Entonces, lo primero que vamos a presentar aquí es durante un proceso de cálculo de volúmenes, es posible que necesitemos lo que nosotros llamamos la plantilla de diseño. Básicamente es lo que representa, digamos, en un proyecto de dragado hasta dónde voy a remover material o, digamos, en un proyecto de relleno hasta dónde tengo que rellenar material. Adicionalmente, para ciertos proyectos tenemos lo que se conoce como la sobreprofundidad permitida. Es un área que tiene un offset, bien sea hacia abajo o hacia arriba, dependiendo del caso. Y básicamente lo que nos indica es que hasta esa zona, digamos, se podría dragar o está permitido dragar. Eh, Dentro del proceso vamos a estar utilizando ese concepto que ustedes ven en la parte izquierda, donde vemos la letra H y la letra B. Básicamente que se tenga, digamos, muy claro lo que es la razón de la pendiente, identificar cuál es el valor horizontal y cuál es el valor vertical. Ahí se muestra un ejemplo que, por ejemplo, podemos tener pendientes en nuestros diseños que utilizan una relación de 3:1. Entonces, dentro de todo el proceso, el objetivo es utilizar estas plantillas o este diseño para poder mostrar diferentes áreas. Si yo estoy haciendo una vista de perfil, mostrar estas diferentes áreas, es decir, mostrar cuánto material tenemos dentro del diseño del canal, cuánto material tenemos, por ejemplo, dentro de la zona de profundidad. Y si es el caso, cuánto material tenemos, es posible para algunos métodos calcular si tenemos dragado en la zona de que llamamos super profundidad, o incluso cuando estamos comparando dos, eh, digamos, instantes de tiempo, es decir, un levantamiento predragado con un levantamiento postdragado, podemos verificar en las zonas que se removió material y poder dar un valor también para las zonas en donde se ganó material. Entonces, digamos que básicamente esos serían los conceptos generales. Ustedes también ven aquí que estamos representando, estamos indicando que no necesariamente para el proceso de diseño de mi canal, la línea central tiene que quedar en el centro, valga la redundancia, de mi canal. Eso quiere decir que del centro de mi línea central a, por ejemplo, lo que vemos en el ejemplo a la base o el inicio de la base del talud derecho, puede haber una distancia y esta distancia puede ser diferente a lo que tenemos hacia el talud izquierdo. Tal como les comentaba, dependiendo de los tipos de o ciertos cálculos que se pueden realizar o ciertos métodos que podemos utilizar, se va a generar un reporte. Entonces, este reporte principalmente pues, nos va a generar un valor numérico, pero
también podemos utilizar la representación gráfica para entender un poco mejor qué fue lo que sucedió. Entonces ustedes pueden ver aquí el color rojo representa ese material que está dentro del diseño. Podemos ver el color verde que es, perdón, el color rojo el material removido dentro del diseño, el color verde el material removido en la zona de sobreprofundidad, el color azul el material sobredragado, y también podemos mostrar el material remanente y el relleno. Entonces, a partir de esto o esta representación, digamos, gráfica, pues se pueden hacer otro tipo de análisis, o muchas personas utilizan esto para hacer análisis donde pueden más o menos intentar estimar por qué hay algunas zonas que tuvieron relleno, teniendo en cuenta, por ejemplo, la batimetría predragado, saber si tal vez algo de lo que se encontraba en los taludes cayó hacia el centro del canal. Entonces, digamos que por eso es importante tener en cuenta esta información. El encadenamiento. Básicamente el encadenamiento lo que nos da es la distancia a lo largo de la línea central. Entonces, esta es una notación o una representación que se utiliza en los proyectos de ingeniería para poder identificar las secciones que se van generando o cuánto he avanzado con respecto a una línea central. Entonces, usualmente el encadenamiento lo iniciamos en cero, pero eso no indica que necesariamente tenga que ser para todos los proyectos, porque puede existir algún proyecto donde el encadenamiento se puede iniciar con un valor diferente, digamos, vamos a decir 800, si son 800 metros desde otro encadenamiento que tiene el proyecto, es decir, que estamos subdividiendo el proyecto como en secciones. Entonces es posible tener otro valor diferente a cero. Y teniendo en cuenta este encadenamiento, es por eso que tenemos o podemos analizar los offsets o cómo se genera este offset si estamos recorriendo la información o recorriendo cómo se presenta el canal, donde vemos dónde está el punto de origen. El offset en este caso sería positivo hacia la derecha. Entonces ahora sí, tenemos más conceptos adicionales sobre secciones transversales, pero vamos a empezar con la parte diseño avanzado de canal. Entonces, el diseño avanzado de canal, como su nombre lo indica, es una herramienta que me permite mostrar diseños que tienen una representación o básicamente zonas más complejas de realizar, es decir, no necesariamente tiene un área o lo que llamamos el centro de canal, un talud derecho y un talud izquierdo. Aquí yo puedo tener diferentes representaciones con diferentes zonas donde puedo variar tanto la profundidad, donde puedo generar incluso lo que ustedes ven como superficies verticales. Entonces, recordemos que no todos los proyectos de dragado son proyectos que van a tener relacionado como tal un canal de navegación. Pueden existir otro tipo de proyectos que requieran algo más complejo, y básicamente la herramienta me permite hacer desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, este tipo de proyectos o este tipo de diseños se pueden guardar en lo que nosotros conocemos como archivos CHN o archivos de canal, y se usan principalmente para los proyectos de dragado. Entonces nosotros podemos cargar un diseño de canal al paquete DredgePack para que el operador de la draga en tiempo real esté viendo la relación que existe entre la herramienta de corte y, por ejemplo, el diseño de canal, o como lo llamo yo, el plan de dragado. Eso quiere decir que tener este insumo para la operación de una draga, digamos que es muy importante en términos de eficiencia, en términos de, digamos, reducción de costos, evitar, podríamos decir, tener que dragar dos veces en una misma zona o tener que posicionar
mi drag a la misma zona, o digamos que simplemente dragar exactamente lo que tengo que dragar, no dragar de más, porque de pronto es algo que no le pagan, ¿no?, a las empresas. Entonces, básicamente con la herramienta podemos generar este tipo de modelos. Ustedes ven aquí otro ejemplo. Lo importante es visualizar cómo se está representando una zona más compleja, y esta zona más compleja, así como lo mencioné, no solamente puede ser utilizada en Dredgepack, sino que yo puedo cargar esta zona, que es mucho más compleja, a modelo TIN, y de esa forma hacer un cálculo de volumen. Si se dan cuenta, esta no es una representación clásica que muchos están acostumbrados al tema de los canales de navegación convencionales. Esto puede ser para otro tipo de propósitos. Nuevamente, otros ejemplos. Básicamente es para que ustedes visualicen cómo se pueden generar, o digamos todo lo que puedo desarrollar con diseño avanzado de canal. Entonces, aquí voy a explicar una serie de conceptos principales que necesitamos para poder hacer este diseño. Entonces, unos conceptos iniciales están relacionados a la información o los insumos que necesito antes de ingresar a diseño avanzado de canal, o seguramente durante el diseño también necesitar o podría ingresar esta información de manera manual. Entonces ustedes ven que en la parte superior izquierda tenemos una representación de lo que nosotros llamamos los nodos. Los nodos son esos puntos que ustedes están viendo en la pantalla que utilizo para poder hacer la construcción de lo que llamamos las caras, que ya es lo siguiente que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda. A partir de estos nodos y estas caras, yo voy a poder ir generando mi diseño. Entonces ustedes pueden ver que los nodos están compuestos por 4 elementos. Primero, la coordenada X, segundo, la coordenada Y, tercero, la profundidad, y por último tenemos una identificación de cada uno de los nodos. Digamos que es una identificación muy necesaria para saber cuál es la relación de un nodo con respecto al otro, y a partir de eso es que se pueden ir generando las caras. Adicionalmente tenemos una serie de herramientas que nos permiten verificar que nuestro diseño se está haciendo de manera correcta, es decir, si estoy utilizando la teoría que les voy a presentar a continuación, o si sencillamente tengo que hacer algunas modificaciones en mi diseño. Y por último, durante el proceso yo puedo verificar si el diseño que estoy haciendo está quedando conforme a como lo necesito. Entonces puedo tener incluso una representación en 3 dimensiones para poder visualizar si se está generando de la forma correcta. Ahora, vamos a mirar un poco de la teoría de cómo se realizan las caras. Y bueno, también les mostraré un ejercicio práctico, pero principalmente quiero que, digamos, tengan en claros algunos conceptos. El primero es cómo se realiza o cómo se agregan los nodos en una cara. Entonces, ustedes ven ahí que dice que al momento de estar trabajando en modo profundidad, las caras se agregan en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Y si estoy trabajando en modo elevación, las caras se van a agregar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta eso, y es muy importante porque si yo agrego las caras de manera incorrecta, me va a salir un error. O digamos que aparece un error en el diseño del canal que de pronto me puede afectar al ingresarlo en Dredgepack o al utilizarlo, por ejemplo, en modelo TIN para, para hacer un cálculo de volúmenes. Entonces ustedes ven que la segunda condición está relacionada a lo que nosotros llamamos las caras cóncavas. Entonces, ahí tal cual como lo dice, una cara cóncava es la que si yo paso una línea a través de más puntos, ustedes alcanzan a ver aquí en la parte inferior
que si yo trazo esta línea, uno de esos puntos queda hacia adentro de la línea. Eso quiere decir que él me va a detectar el error de las caras cóncavas y básicamente eso incluso cuando estoy haciendo la visualización en 3 dimensiones, ese tipo de errores es notorio. Entonces, esa es, digamos que, la segunda regla. Ok, para ciertas construcciones que se deban realizar, ustedes ven que hay algunas condiciones que se deben seguir también. Ustedes ven al lado izquierdo que en 3 de los nodos estamos manejando, para este ejemplo, una profundidad de 10 metros y en el otro nodo estamos manejando 12 metros. Eso quiere decir que es un comportamiento ilegal o es algo que yo no debería hacer. Mientras que en el lado derecho ustedes ven que estoy subdividiendo ese rectángulo en 2 triángulos. Hice por un lado la parte que correspondía a los nodos 10 metros. Bueno, y en este ejemplo tenemos en uno de los nodos 15 metros. Entonces, es otra de las condiciones también. Digamos que si yo no tengo en cuenta esto, me puede generar algunos errores en el diseño de mi canal. Cuando estoy haciendo el diseño del canal y principalmente aquí estamos viendo la ventana de caras, tenemos una serie de herramientas. Esas herramientas, ¿para qué me sirven? Yo puedo tener, por ejemplo, solamente una serie de puntos que representan el fondo de mi diseño, es decir, una superficie tal vez horizontal en mi diseño, y yo a partir de esos puntos quiero crear un talud izquierdo, un talud derecho, una extensión, una, digamos, una superficie vertical. Entonces, para eso tengo las primeras 5 herramientas que ustedes ven aquí. Ahí están, digamos, discriminados para qué sirve cada una. Y por último, cuando estoy haciendo este proceso de las caras, puedo verificar si las caras que estoy realizando están bien hechas conforme a la teoría que les acabo de mencionar, o si tengo que corregir algún error. Y cuando tengo errores, por ejemplo, de orientación, es decir, cuando no estoy ingresando los nodos y estoy en modo profundidad en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, puedo utilizar esta herramienta y él automáticamente me hace el cambio o me corrige la orientación. Adicionalmente, si durante el diseño yo ya lo he terminado y me quedaron algunos nodos, por ejemplo, duplicados, es decir, que tengan exactamente los mismos parámetros, tanto el X como el Y, del Y como el Z, yo los puedo eliminar, o sencillamente esos nodos que no he utilizado, también los puedo eliminar, para que no me queden esos puntos, digamos, ahí dispersos. Utilizar el modelo o el diseño, lo podemos cargar este archivo CHN en modelo TIN. Seguramente si alcanza el tiempo mañana estarán visualizando cómo realizar esto. Entonces digamos que no lo voy a presentar aquí. Y cuando cargo este diseño, ustedes ven que se va a activar la opción que se llama TIN a canal. Y con la opción de TIN a canal, pues se me despliegan otra serie de herramientas. Entonces, principalmente tener en cuenta que no solo para DredgePack, sino también para modelo TIN se puede utilizar esta herramienta. Cuando estoy trabajando en diseños de canal, yo puedo subdividir eso que ustedes ven aquí en esta representación. Es lo que nosotros llamamos ya, digamos, el diseño con todas sus caras, y lo que yo puedo hacer es asignar esas caras a una zona y agrupar ciertas caras a la zona que estoy interesado. Por ejemplo, si estoy interesado en la parte de todas las caras que están en el área central de mi canal, yo puedo agregar toda esa información a una zona que se llame área central o centro de mi canal. Y de esa forma, cuando yo estoy haciendo cálculos de volumen, digamos principalmente en modelo TIN, tengo la opción de discriminar mi eh, reporte de volúmenes por zonas o hacer mi cálculo por zonas.
y de esa forma saber, por ejemplo, cuánto volumen tuve en el centro del canal, cuánto volumen tuve en los taludes del talud derecho, cuánto volumen tuve en el talud izquierdo. Entonces, a partir de eso, las zonas nos pueden generar esa información. Y por último, pues yo puedo también exportar un archivo de extensión Cell que me sirve como una plantilla en el programa de secciones transversales. Cuando tengo mi diseño de canal, independientemente de que estemos hablando de un canal de navegación o un diseño más avanzado como el que vemos en la pantalla, yo puedo utilizar o puedo exportar secciones de mi canal para que esas secciones me permitan hacer análisis adicionales. Es decir, que al exportar estas secciones yo puedo obtener o yo puedo generar lo que nosotros llamamos líneas 3D o líneas planeadas 3D, que no solamente contienen la información, digamos, de la representación que nosotros vemos como si estuviéramos viendo desde la parte superior o lo que nosotros llamamos la distancia en la línea, sino que también contiene la información de la plantilla o digamos la información propia de mi diseño. Entonces, a partir del diseño avanzado de canal es posible generar esto. Adicionalmente, también puedo trabajar con unos tipos de archivos que se llama PLN o extensión PLN, que nosotros los identificamos como archivos de plan de canal. Les voy a mostrar también un par de ejemplos prácticos relacionados a estos. Entonces, digamos que aquí para hacer un poco de énfasis en cómo podría yo hacer un diseño de canal en el programa de diseño avanzado de canal. Entonces yo podría hacer diseños utilizando, por ejemplo, una línea central. Podría hacer diseños utilizando una línea central y las líneas que representen la base del talud izquierdo, la base del talud derecho. Podría hacer un diseño utilizando los puntos que representan mi canal. Podría utilizar un archivo de borde. Y en síntesis, hay otras formas o digamos que algunas de estas opciones están relacionadas a ciertos tipos de archivo que yo puedo cargar en el programa y que me sirven como el insumo inicial o la información inicial para empezar mi diseño. Vamos a parar aquí y vamos a empezar a visualizar la herramienta. Vamos a dejar el tema de las secciones transversales, digamos que para más adelante. Y listo. Entonces, básicamente, conforme a lo que les acabo de mostrar en la presentación, es decir, esta parte, yo puedo iniciar un canal, por ejemplo, con una línea central. Y eso es lo que les voy a mostrar en este momento. Cómo poder hacer un canal con una línea central. Entonces, tenemos un área de referencia. Voy a utilizar digamos, este set de datos como referencia. Y básicamente lo que voy a hacer con este set de datos es tener una línea central. Esta línea central puede ser creada a partir del archivo del editor de líneas, tal cual como vieron ustedes en la sesión. Entonces aquí yo puedo guardar esta línea, le voy a escribir central. Vamos a leer línea central. Lo voy a guardar y como pueden ver, ya tengo mi línea central. Digamos que esta es la zona donde tengo que empezar con mi diseño. Entonces ahora me voy a ir al editor. Vamos al menú de editores y seleccionamos el editor de diseño avanzado de canal. Entonces, lo primero que quiero que identifiquen está relacionado a las pestañas. Ustedes ven que tengo una pestaña que se llama nodos, caras, zonas, perfiles, línea central y cuando estamos trabajando con los planes de canal o los archivos PLN. Entonces, lo que voy a hacer aquí es utilizar esta sección de planes de canal. Voy a darle clic aquí donde dice iniciar un plan de canal vacío. Y básicamente lo que voy a hacer ahora es irme a la opción de línea central. Recuerden que acabo de crear una línea central. Entonces me voy a ir a la opción
donde dice cargar línea central. Y cuando he cargado mi línea central, voy a seleccionar el archivo que acabo de crear. Como ustedes pueden ver, pues mi línea está compuesta por dos puntos. Entonces ustedes van a encontrar la información del X, el Y, que representa el punto inicial, y ustedes van a notar que HiPACK de manera automática me va a identificar el encadenamiento. En este ejemplo, pues sería el valor de 0. Y por ende tenemos el encadenamiento del otro extremo de nuestra línea. Entonces, utilizando esta línea central, que por cierto también va a ser visualizada en el área gráfica de mi diseño, voy a oprimir el botón de Zoom Extensión y ustedes ven la misma línea que he creado afuera. Entonces, teniendo en cuenta esto, me voy a ir ahora a la pestaña de puntal izquierdo y utilizando la línea central vamos a tomar la opción que dice Offset desde la línea central. Nos aparece esta ventana donde ustedes van a ver el concepto del talud. Entonces recuerden que la forma en que como se escriben los datos relacionados a la pendiente, eh, vamos a poner la variación horizontal en el primer campo y la variación vertical. En este ejemplo, para el talud izquierdo, pondré un valor o un talud, por ejemplo, de 3:1 y ustedes van a ver seguido de eso un campo que dice offset. Ese offset es la distancia que va a haber entre la línea central y la base del talud izquierdo. Recordemos que estamos trabajando en el puntal izquierdo. Entonces, ¿cuánto va a haber? En mi ejemplo podría poner tal vez 10 metros. Y por último, tengo que decirle cuál es la profundidad que va a tener esa zona o esa, digamos, el centro de mi canal. Entonces, aquí tengo que ingresar cuál es la profundidad de la base del talud izquierdo. Entonces, puedo poner un valor, por ejemplo, de 16 para tenerlo en cuenta con respecto a mi set de datos que tengo atrás. Le doy a aceptar y ustedes ven que se me ha creado una línea paralela hacia la izquierda, representando la base del talud izquierdo. De la misma forma, me puedo ir al punto al derecho, le voy a dar la opción que dice Offset desde la línea central. Y aquí, por ejemplo, podría tener otra representación del talud. No necesariamente tiene que ser 3:1. Podría poner, por ejemplo, 2:1. Asimismo, yo pudiera variar el offset, decir que yo no quiero que de mi línea central hacia la base del talud derecho hayan 10 metros, sino tal vez podría poner 30. En este ejemplo voy a dejar la profundidad de 16 y le voy a dar a aceptar. Entonces claramente ahí se visualiza, voy a poner esto un poco más grande, claramente ahí se visualiza las dos líneas, una a 10 metros desde la línea central, una a 30 metros desde la línea central. Y teniendo esas dos líneas, lo que yo tengo que hacer es irme nuevamente al menú PLN y ustedes ven que aquí tengo una información adicional. Entonces ustedes ven que aquí dice o tenemos la opción que dice tope del banco para el talud izquierdo y tope del banco para el talud derecho. Entonces aquí es donde voy a decir desde la base, teniendo por ejemplo el talud izquierdo con una pendiente 3:1, hasta dónde va a ir el tope del banco. Usualmente utilizamos o podemos hacer referencia al cero, que aquí es otra de las cosas que debemos tener en cuenta. Si yo voy a crear este diseño y yo he dicho que este diseño de canal tiene una profundidad en el centro de 16 metros para mi ejemplo, son 16 metros con respecto a qué o cuál es la referencia. Entonces, esta referencia básicamente es la misma referencia con la que ustedes que están utilizando en el punto en específico. Es decir, si estamos hablando de un canal de navegación en un puerto marítimo y decimos que la referencia o ese dato cartográfico ya lo conocemos y nos están pidiendo que draguemos o trabajemos en un proyecto para que el centro del canal sean 16 metros, serían 16 metros con respecto a esa referencia. Eso quiere decir que no necesariamente este valor de 0
digamos, representa la superficie del agua, porque recuerden que hay variaciones en el nivel del agua. Esto representa 0 con respecto a la referencia que estoy definiendo. Entonces tengo el valor aquí de 0, lo puedo dejar de esa forma y ustedes ven que hay otro campo que dice extensión. Eso quiere decir que desde el tope de mi banco yo puedo extender unos metros más si deseo. Entonces lo puedo hacer tanto para el talud izquierdo como para el talud derecho. Aquí lo voy a dejar así como está. Vamos a decir que nos haga nuestro canal eh, o el tope de nuestro canal, tanto para el talud izquierdo como para el talud derecho, sea de 0 metros. Entonces, por último, le voy a dar la opción que dice generar canal. Y ustedes ven que teniendo en cuenta la pendiente que yo he ajustado, él me ha creado tanto el talud izquierdo como el talud derecho, teniendo en cuenta la información o la línea que representa la base del talud. ¿Cómo verifico esto? Ustedes pueden darse cuenta, si me regreso al menú nodos, se crearon una serie de nodos, o ahora tengo una serie de nodos donde se está representando la profundidad que tiene cada nodo en específico, y ustedes van a ver que algunos nodos tienen una profundidad de 16 metros, que es lo que yo dije que quería tener en el centro de mi canal, y otras que se representa una profundidad de 0 metros, que es lo que yo quiero tener en los topes de los taludes. Por último, también se han creado algunas caras, ya les voy a explicar un poco más de las caras, pero básicamente cuando yo hago esto, lo que yo quiero hacer es verificar cómo quedó mi canal. Y para eso tengo la opción que se llama vista en 3D, donde yo puedo rotar y visualizar mi canal. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ahí está la pendiente de 3 a 1, la pendiente de 3 a 1 y la pendiente de 2 a 1 que le he configurado a mi diseño. Entonces, digamos que esta es la primera forma o la forma tal vez más sencilla. Les voy a mencionar otra alternativa, no la voy a explicar en este caso porque básicamente es muy parecida, que hace referencia a utilizar la información de o una línea que representa la base del talud izquierdo y una línea que representa la base del talud derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo esta línea central, yo podría tener 3 líneas. Una que me represente la línea del centro, una que me represente la línea la base del talud izquierdo y una que me represente la línea de la base del talud derecho. Eso quiere decir que o yo la puedo crear con HiPack o yo podría traer, por ejemplo, un archivo DXF, transformar las líneas utilizando las capas que yo guardo en el archivo y de esa forma poder generar esas líneas. Digamos que no lo voy a mostrar es porque básicamente lo mismo. Ustedes vieron que yo utilicé la opción de offset desde la línea central. Si yo no quiero utilizar offset desde la línea central, tengo la opción de cargar archivo y básicamente puedo cargar el archivo que representa esa línea a la izquierda, que representa la línea a la derecha, y por último pues tendría que agregarle de manera manual cuál es la pendiente que yo deseo aplicar. Entonces, teniendo nuestro diseño de canal, lo que yo hago es guardarlo, oprimo en el botón guardar y por último le voy a poner un nombre. El nombre entonces sería canal a partir de línea central. Lo voy a guardar así. Cuando ya lo tengo guardado, me voy a ir aquí. Ustedes van a ver aquí los archivos de canal. Bueno, tengo abierto el programa de diseño de canal, lo voy a cerrar y de esa forma me aparece ahora el diseño de canal en la sección de archivos de canal. Yo lo puedo activar y la información pues va a ser visible o yo puedo identificar la información desde la pantalla principal de HiPack. Esta información no solamente va a estar visible para la ventana principal de HiPack, sino que también puede ser cargada en el programa de levantamiento. Eso quiere decir que cuando yo inicie mi levantamiento, puedo utilizar esta representación como referencia. Entonces, esa es, digamos que, el primer ejemplo. Ahora vamos a ver uno que puede ser más lógico
o más relacionado a los canales que se pueden tener, por ejemplo, en ríos. Entonces, voy a ir al editor de línea y ahora voy a crear una línea que va a contener más puntos. No necesariamente una línea o el diseño que les acabo de mostrar aplica para un diseño de un solo segmento, sino que yo puedo tener una línea de varios segmentos. Voy a cerrar aquí, vale, guardar cambios, poner línea central con varios segmentos. Le doy guardar y ahora me voy a ir a diseño avanzado de canal nuevamente. Nuevamente voy a darle clic a la opción PLN, le voy a dar a la opción iniciar PLN vacío y me voy a ir a la opción de línea central. Entonces, teniendo en cuenta esta línea central, lo que hago ahora es cargar la línea central. Entonces yo guardé este archivo línea central con varios segmentos y ustedes pueden ver que me aparecen las coordenadas de cada uno de los puntos que representan o con los cuales construí mi línea y el encadenamiento de cada uno de los puntos. Utilizando esta información nuevamente me puedo ir hacia puntal izquierdo, offset desde la línea central e ingresar el offset, por ejemplo 10:1. Definir la profundidad, voy a nuevamente poner 16 y le voy a dar a aceptar. Utilizando la herramienta de zoom extensión, ya vemos que HiPack nos representa de color rojo la línea central y ustedes ven que el puntal izquierdo aparece de color verde. Ahora vamos a la siguiente pestaña de puntal derecho. Nuevamente voy a oprimir offset desde la línea central. Podría dejar los mismos parámetros. Voy a cambiarle aquí nuevamente un valor del offset, es decir, recuerden que es la distancia que hay desde la línea central hasta la base del talud derecho y le voy a dar a aceptar. Por último, teniéndolo de esta forma, me voy a ir nuevamente a PLN, oprimo generar canal y de esa forma HiPack me ha generado mi canal. Eso quiere decir que yo podría utilizar la información de la línea central y si las características de mi canal se mantienen a lo largo de todo ese canal, yo podría cargar una línea larga con la cual puedo crear toda esa información o puedo crear o puedo adicionar toda la información y rápidamente crear un diseño de canal. Voy a verificar mi diseño utilizando la herramienta de 3D y de esa forma podemos comprobar que está funcionando correctamente. Voy a cerrar aquí y le voy a dar guardar por el momento. Entonces voy a poner aquí canal, línea central con varios segmentos. Entonces ya tenemos nuestro canal diseñado. Pero usualmente cuando yo tengo una línea central, cuando yo tengo un canal como este, usualmente lo que nos piden es generar lo que nosotros llamamos las secciones. Entonces, nuevamente diseño avanzado de canal me proporciona otra herramienta adicional para poder tener esas secciones. Entonces, esas secciones se encuentran aquí o se pueden generar desde el menú de la línea central, donde ustedes van a ver que aquí aparece esta serie de herramientas, principalmente el espaciamiento. Entonces, voy a utilizar la herramienta de medición aquí en la ventana principal de HiPack. Y bueno, mi canal tiene más o menos, bueno, no es necesario medirlo de línea recta. Aquí dice que tengo como 600 metros que alcanza casi a cubrir mi canal. 600 metros. Eso quiere decir que si yo quiero tener varias líneas, de pronto yo podría poner secciones, por ejemplo, cada 30 metros. Entonces, este es el espaciamiento que va a tener desde el encadenamiento cero. Él va a empezar a generar líneas con una separación de 30 metros. Adicionalmente, hay una serie de opciones donde yo le puedo para adicionar o generar a esas líneas que me aparezcan puntos en diferentes lugares dependiendo de mi canal, como ustedes ven que me aparezca un punto en la línea central, que me aparezca un punto en la base del talud, en la dársena, en el tope del banco. Esos puntos son, digamos, importantes. Ahora más adelante verán la información relacionada a el tema de secciones transversales. Entonces, básicamente, si quiero los agrego, si no lo puedo dejar así.
Y por último, bueno, en este ejemplo puedo cambiar la forma o la representación de cómo se van a nombrar mis líneas. Voy a dejarla por defecto, solamente es para que ustedes vean que hay varias alternativas. Cuando ya lo tengo así, le voy a oprimir al botón generar LNW y de esa forma ustedes ven que él ha creado las secciones generando las secciones desde el tope del talud izquierdo hasta el tope del talud derecho, como lo pueden ver en la representación. Le voy a poner más zoom aquí para que se vea más claro. Pero sucedió algo. Hay algo interesante que seguramente ustedes lo vieron en los editores y es algo que me puede generar problemas. Algunas de las secciones están siendo repetidas, es decir, ustedes pueden ver esta zona donde ya he representado o ya he cubierto con estas dos líneas, digamos que esta área, y vuelve a aparecer otra línea y eso se presenta por las variaciones en el azimut del segmento y por ende si yo dejo esta configuración de esta forma, esto me genera problemas al hacer cálculos de volumen. Entonces, lo que yo tengo que hacer es evitar esto. Y aquí, así como en otros programas o como en el programa de editor de líneas, puedo utilizar la opción de esquinas inteligentes. Entonces, para este tipo de canales es importante tener la opción de esquinas inteligentes. Voy a generar nuevamente mi canal y HiPAC ahora evitó que una de las secciones se creara por encima de las otras. De esa forma no tendré problemas cuando esté haciendo los correspondientes cálculos de volumen. Ya teniendo estas secciones, lo que yo voy a realizar es guardarlas. Básicamente estas secciones ya van a ser lo que nosotros llamamos un archivo de líneas en 3 dimensiones, entonces voy a proceder a guardarlas. Entonces vamos a la opción que dice aquí perfiles, donde me van a aparecer listadas las secciones que se han creado con los nombres que se utilizaron. Y por último voy a darle aquí a la opción que dice guardar LNW o LNW. Una vez estamos aquí, vamos a darle clic a la opción de los 3 puntos y les voy a poner un nombre. Les voy a escribir secciones, canal, con variaciones. O bueno, vamos a las secciones canal nomás. La voy a guardar y le voy a dar por último en aceptar. Entonces, si cierro mi programa de diseño avanzado de canal, ustedes ven que aquí tengo mi línea central. Voy a deseleccionar mi línea central y voy a activar mis secciones. Entonces, estas son las secciones que se han creado a partir de mi diseño de canal. Y lo más importante de estas secciones, más allá de que estén ya o aparezcan de esta forma, es que la información de mi diseño de canal ha quedado almacenada. Entonces yo me puedo ir ahora a la pestaña plantilla y ustedes van a ver que se muestra la plantilla. Entonces yo puedo avanzar en cada una de las líneas y se muestra la plantilla para cada una de las líneas. Eso quiere decir que si yo tengo un diseño muy complejo, yo puedo guardar ese diseño complejo en la línea y va a aparecer de esa forma. Cuando digo un diseño muy complejo, es más o menos el ejemplo que está eh, por aquí. Perdón que ya no lo encuentro. Creo que lo perdí. Es que es en el modo presentación. Un diseño complejo. Esta es la que estaba buscando. Entonces ustedes ven que este diseño complejo en la plantilla o en la pestaña que dice plantilla va a quedar almacenada toda su información en cada una de las líneas que representan las secciones.
Entonces, digamos que esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque yo puedo utilizar ahora este archivo de líneas, lo puedo cargar en modelo TIL, puedo cargar los datos de la batimetría, bien sea monodas o multidas, y puedo guardar la información de las profundidades utilizando el formato OL, que es, bueno, digamos que eso lo van a visualizar, y teniendo esa información en el archivo de extensión OL va a quedar guardado tanto la información de la batimetría como la información de la plantilla. Entonces esta es una de las formas de almacenar la plantilla. Ok, eso sería la parte de los diseños de canal o los diseños, digamos, como serían en cierta forma convencionales. Les voy a mostrar ahora un poco de la parte de ciertos diseños que serían, digamos, más avanzados o más complejos. Entonces, ahora sí, vamos a ir nuevamente a nuestro diseño de canal. Perdón, antes de avanzar a nuestro diseño de canal, entonces, tal cual como les comenté o les mostré en la presentación, yo puedo tener una línea central o varias líneas, la línea central, la base de los taludes, o también es posible tener unos puntos que representan mi canal. Entonces les voy a mostrar esa opción. Y para eso aquí tengo una serie de puntos. Entonces ustedes ven aquí que yo tengo unos puntos. Ustedes pueden ver que aparecen un archivo XYZ donde tenemos aquí profundidades en el centro de canal de 16 metros y tengo los puntos que representan el tope del talud, tanto el izquierdo como el derecho. Lo mismo, pues tengo aquí otro ejemplo. Voy a, voy a empezar con el ejercicio 2 y ya les muestro cómo se hace el ejercicio 1. Listo, vamos a ir nuevamente a nuestro diseño avanzado de canal. Voy a abrir esos puntos que estaba mostrando anteriormente, bueno, del ejercicio 2. Voy a abrir estos puntos que tenemos atrás. Voy a dar aquí a la opción abrir y ustedes se pueden dar cuenta aquí de paso les muestro las diferentes alternativas que tienen. Podemos abrir puntos o un archivo de puntos, es decir, un archivo XYZ, o podemos abrir otro tipo de archivos como archivos de XF, XML, etcétera. Voy a seleccionar archivo XYZ, me voy a ir a la carpeta de sort y por último voy a seleccionar los puntos. Entonces ustedes ven que se me han cargado los puntos y adicionalmente no solo los puntos tienen las coordenadas, sino que tengo la variación o digamos la profundidad en el punto en específico. Entonces a partir de estos puntos vamos a empezar a crear nuestro diseño utilizando la opción de caras. Entonces, nuevamente, recordando un poco lo que acabo de explicar en la teoría, las caras tienen ciertas condiciones. Como nosotros estamos trabajando en modo profundidad, tenemos que utilizar los nodos que aparecen aquí. Lo pongo un poco más grande. Ustedes ven los nodos que aparecen ahí que tienen un identificador. Voy a utilizar ese identificador y a partir de ese identificador yo voy a empezar a crear las diferentes caras. Entonces, voy a empezar aquí con la cara, perdón, voy a utilizar el nodo número 1 y utilizando el sentido contrario a las manecillas del reloj, el siguiente nodo que voy a utilizar sería el nodo 8 y termino con el nodo 2. De esa forma he creado mi primera cara. Yo puedo en algunos casos utilizar, aunque normalmente nosotros trabajamos con triángulos y ustedes van a ver que principalmente las herramientas automáticas generan triángulos, pero yo también puedo utilizar algunas veces secciones, digamos, cuadradas. Entonces, cuando yo tengo esta cara y habiendo creado esta cara, lo que yo puedo hacer es verificar. Entonces, tengo la opción aquí que dice ver caras, donde yo puedo verificar cuál que no tenga ningún error. Ahora les voy a mostrar cuando creo los nodos de manera incorrecta, que sería para el modo profundidad en sentido de las manecillas del reloj. Eso quiere decir que si yo creo una cara que va a ser o va a utilizar los nodos 1, 2 y 8, va a ser exactamente la misma cara, ustedes la van a ver así, pero cuando yo voy a la verificación, aquí me aparece un error, que dice que tenemos un error de orientación, porque utilicé la orientación en el sentido
de las manecillas del reloj. Y asimismo, cuando yo tengo una mala orientación, él me presenta la información en la visualización 3D de manera incorrecta. La visualización 3D está por defecto para mostrar lo que es de color gris es lo que está dentro de mi canal y lo que es de color azul está por debajo de mi canal. Eso quiere decir que si yo tengo este tipo de problemas y si son muchos nodos donde he cometido ese error, puedo utilizar la opción de corregir orientación. Y de esa forma, él me cambia el orden de la orientación de los nodos y de esa forma cuando yo voy a verificar ya no tengo problemas. Por último, si voy a la representación 3D ya no me sale el color azul, sino que me sale el color gris. Entonces yo puedo continuar creando caras utilizando esta misma metodología. Puedo seguir agregando otro tipo de nodos. Perdón, voy a agregar otra cara nuevamente. 1, 8, 7, 2. Y básicamente voy a intentar agregar un par de nodos más para que ustedes vean el otro error que se puede presentar. Voy a poner aquí 6, 3, 2. Si tengo esta cara, o si he creado esta cara a partir de esos nodos y voy a la verificación, a ustedes les va a aparecer que tenemos un error, o el error que es una forma no convexa. Básicamente recuerden que si yo trazo una línea, uno de los nodos puede quedar hacia adentro, es decir, hacia la parte cóncava de cómo se traza la línea y por ende me aparece el error. Este error, digamos que esta representación no la debería realizar o este tipo de caras no las debería realizar y adicionalmente más allá de la representación o los errores que me aparecen al verificar las caras, si ustedes se van a la representación gráfica, ustedes pueden notar que algunas veces me aparece como una zona de color azul. Esa zona de color azul me dice que hay un error en mi diseño y por ende voy a tener problemas tanto en Dredgepack como en el cálculo de volúmenes. Entonces, nuevamente, es algo que no puedo realizar. Entonces, básicamente voy a terminar el ejercicio agregando los nodos 2, 1, 7. Voy a hacer otro que sea 2, 7, 3. El otro puede ser 3, 7, 6. Y por último vamos a hacer 4, 3, 6. 6, 5, 4. Tenemos lo que es nuestro centro de canal y ahora tenemos la posibilidad de crear lo que sería nuestro talud. Entonces, como ya tengo estos puntos definidos, voy a crear nuestro talud. Entonces, para el talud tengo la posibilidad o tengo que ingresar, puedo ingresar, digamos, 2 puntos, perdón, 3 puntos, es decir, podría ser el nodo 9, 1 o 2, o sencillamente, si quiero simplificar un poco, podría coger 4 nodos, no me va a generar algún problemas en mi diseño. Entonces, en este caso sería 9, 1, 2, 10, 10, 2, 3, 11, 11, 3, 4, 12. Ya está mi talud izquierdo, ahora va a ser mi talud derecho. 8, 16, 15, 7. Vamos a hacer 15, 14, 6, 7. Y vamos a hacer 6, 14, 13, 5. Y listo, hemos terminado con el proceso. Ahora podemos verificar nuestro diseño, se ve correctamente, cumple con lo que habíamos diseñado o lo que establecimos, bien sea, por ejemplo, estos puntos los diseñamos en otro paquete de software, los exportamos y yo los puedo traer aquí a diseño avanzado de canal para poderlos utilizar. Adicionalmente, si yo voy a la opción ver caras, tengo la opción de verificar que me sacó varios errores. Entonces, cometí un error aquí, sí, tienes razón, que agregué caras de 4 nodos, perdón, ahí sí les di mal esa información. Estas caras tienen que ser o tienen que ser construidas con 3 nodos. Entonces, básicamente, vamos a acabarla rápidamente aquí. 10, 9, 2. Si se dan cuenta, precisamente para eso está la herramienta, para que uno identifique en qué momento se está cometiendo errores para poderlos corregir. Entonces, 10, 3. Vamos a ver 12, 11, 3.
12, 3, 4. Y vamos a hacer las otras rápidamente. 8, 16, 15, 7, 8, 15, 6, 7, 15, 6, 15, 14, 5, 6, 14 y por último 5, 14, 13. Ahora sí, vamos a verificar si habiéndolas hecho de esa forma, no tenemos problema y como ustedes se pueden dar cuenta, no me generó ningún error. Entonces ya tengo listo mi diseño. Yo puedo darle nuevamente guardar y le voy a poner ahora diseño con talud. Listo, tenemos nuestro diseño. Ahora les voy a mostrar otra de las alternativas que tenemos. Para eso tengo otra serie de puntos. Entonces le voy a dar nuevo. Ya guardé el diseño anterior. Ahora lo que voy a hacer es abrir. Y yo aquí tengo guardado lo que sería mi ejercicio 1 o los puntos para mi ejercicio 1 que no tienen los puntos del talud. Como ustedes pueden ver, voy a cerrar para evitarme estos nodos cuando yo sigo trabajando en una sesión. Si yo construí hasta el nodo 16, él me continúa con el nodo 17, 18, 19. Es para poder, digamos, digitar de manera más rápida. Entonces voy a cerrar. Perdón. Voy a abrir nuevamente mi diseño avanzado de canal. Y ahora voy a darle a abrir nuevamente al set de datos XYZ ejercicio 1, abrir. Entonces tenemos estos puntos y teniendo estos puntos yo puedo nuevamente irme rápidamente a las caras como les acabo de mostrar. Nuevamente puedo utilizar el sentido opuesto a las manecillas del reloj o por ejemplo si yo estoy trabajando en un proyecto de elevación ustedes tienen aquí la opción que dice modo elevación o modo profundidad. Cuando la flecha está apuntando hacia abajo es modo profundidad, hacia arriba sería modo elevación y la construcción de estos nodos cambiaría. ¿Sí? La construcción de estos nodos sería en el sentido, eh, en el sentido de las manecillas del reloj. Lo voy a dejar por el momento así porque los datos que tengo atrás son datos de una batimetría que está en modo profundidad. Listo, entonces ahora voy a rápidamente hacerlo. 1, 6, 2, 2, 6, 5, 3, 2, 5, 3, 5, 4. Entonces ya tengo creado el centro de mi diseño. Ahora lo que yo quiero hacer es crear los taludes. Y para eso tengo estas opciones, donde ustedes ven que puedo crear un talud izquierdo o puedo crear un talud derecho. Aquí lo importante es que si yo estoy creando un talud izquierdo, el orden en que yo ingreso los nodos va a representar cómo estoy recorriéndolo. Eso quiere decir que si yo estoy visualizando, por ejemplo, voy desde la izquierda hacia la derecha de mi pantalla y ustedes ven que dice nodo 1, 2, 3, eso quiere decir que tendría que crear un talud izquierdo pues para que me aparezca hacia el lado izquierdo. Si yo lo hago desde el nodo 3, 2, 1, no sería un talud izquierdo. En ese caso sería un talud derecho. O sea, eso quiere decir que depende de cómo yo recorra los nodos. Entonces, para este ejemplo voy a poner 1, 2, 3. Acá dice la profundidad final. Es decir, tengo que decir cuál es la profundidad final. Ya sabemos que el fondo de esto está a 16 metros porque yo he cargado unos nodos. Incluso voy a cerrar aquí para que ustedes vean que estos nodos, o sea, del 1 al 6, estos nodos tienen una profundidad de 16 metros. Entonces, aquí yo tengo que decirle cuál va a ser la profundidad, hasta donde quiero que se haga mi diseño. Entonces, aquí voy a poner una profundidad, vamos, podríamos poner 0. Ahora voy a ingresar los datos del talud, por ejemplo, 3 a 1, y le voy a dar aplicar. Entonces, de esa forma ustedes ven que utilizando los nodos yo he creado el talud izquierdo. Y ahora voy a hacer lo mismo con el talud derecho. Entonces aquí los nodos, si estoy mirando el talud derecho, tengo que ingresarlos como aparecen, de izquierda a derecha. Entonces en este caso sería 6, 5, 4. Nuevamente a la profundidad en 0. Voy a poner nuevamente 3 a 1 y le voy a dar a aplicar. De esa forma he utilizado estas herramientas para poder crear mis taludes y puedo verificarlo en el modelo 3D donde se ha creado mi diseño. Entonces ustedes ven que ya
está creado mi diseño correctamente. Hay otra serie de herramientas aquí. Voy a mostrarles un par más porque tengo que también cubrir la parte de secciones transversales. Por lo que veo me voy a pasar del tiempo hoy otra vez. Pero digamos que aquí les estoy mostrando algunas de las alternativas que tienen. Entonces a partir de esto yo puedo crear diseños más complejos porque en la configuración de los nodos yo no necesariamente necesito que todos estos nodos tengan una profundidad, por ejemplo, de 16 metros. Podría tener una profundidad diferente y de esa forma se me van a crear representaciones de diferentes estilos y poder tener un diseño muchísimo más complejo. Aquí a lo que voy es que con esas configuraciones es que se pueden generar este tipo de diseños como los que vemos aquí. Ok, les voy a mostrar otro más, otra herramienta importante que es lo que nosotros llamamos las zonas. Entonces ya teniendo nuestro diseño creado, o voy a cargar otro que sea, digamos, más interesante que este. Este no lo voy a guardar. Entonces yo tengo un diseño aquí ya creado. Se llama canal. Entonces ustedes van a ver este diseño, donde están construidas varias caras en este diseño. Entonces le voy a dar doble clic para poderlo abrir con diseño avanzado de canal. Y ahora vamos a pasar a la pestaña zonas. Entonces, las zonas, como los mencionaba, me van a ayudar a identificar, digamos, una cierta número de caras representarán algo. Entonces podemos decir que aquí tenemos una parte central, una parte de un talud izquierdo y una parte de un talud derecho. Pero básicamente ustedes pueden tener n cantidad de zonas y eso les va a permitir discriminar cálculos de volumen. Entonces, en este caso, para este ejemplo, voy a agregar la zona, por ejemplo, central. Y aquí ustedes van a ver un par de opciones. Entonces, primero, que le puedo cambiar el color. Es decir, puedo seleccionar varias opciones de color. Segundo, como les mencioné en los conceptos básicos, le puedo ajustar la sobreprofundidad. Entonces, aquí es donde yo puedo agregar cuál sería la sobreprofundidad permitida. Entonces, digamos que le voy a poner mi ejemplo 30 centímetros o 0.3. Y por último, aquí vamos a poner algo que afecta el resultado de mi cálculo de volúmenes, que es lo que nosotros llamamos que se aplique la isóbata o que no se aplique la isóbata. Básicamente, para que ustedes lo tengan en cuenta, la que no se aplique la isóbata lo que me genera es que se incluyan todas las profundidades que están en el área de sobreprofundidad. Digamos que ya les voy a mostrar un poco más de eso. Y si yo, por ejemplo, selecciono la opción de utilizar la isóbata, eso me va a afectar el resultado final en mi cálculo de volúmenes. Entonces, digamos que aquí es importante definir los parámetros de mi proyecto porque esto me va a incluir en algunos casos más material. Entonces eso dependerá del proyecto en el que estén trabajando. Lo importante es que de manera independiente yo puedo cambiar o modificar estos parámetros para el centro y tener otra configuración en el talud izquierdo y una configuración diferente en el talud derecho. En este ejemplo lo voy a dejar así. Voy a crear las dos zonas adicionales. Lo voy a poner aquí izquierdo con los mismos parámetros y lo voy a poner aquí derecho con los mismos parámetros. Entonces lo que yo hago con esto es seleccionar el color y voy a empezar a darle clic en cada una de las caras que quiero que estén identificadas en la parte central. Pero aquí es donde viene algo que de pronto alguien puede decir, o que los que hicieron esto con versiones anteriores de Hypack, de pronto puede llegar a ser un poco engorroso. Algunos diseños de canal pueden crear cientos de caras. Entonces, calculen si ustedes tienen que darle clic a cada una de las caras, pues eso puede tomar bastante tiempo. Y es por eso que se ha desarrollado esta herramienta de crear una línea donde básicamente yo voy a escribir una serie de puntos y voy a pasar sobre las caras que yo quiero colorear.
Llegando al otro extremo, entonces he dado clic izquierdo en varios puntos y cuando llego al otro extremo le doy clic derecho. Entonces de esa forma ustedes ven que todo lo que atravesé con la línea quedó pintado. Entonces de igual forma voy a hacer con el talud izquierdo. De igual forma voy a hacer con el talud derecho. Ah, perdón, selecciona el color que no era. Entonces vamos a corregir esto. Nos vamos a ir al color azul. Y las caras que de pronto me hayan faltado, pues esas sí las puedo, vamos, corregir de forma manual. Y de esa forma tenemos nuestro diseño con caras. ¿Qué puedo hacer con esto? Básicamente lo que puedo hacer es no solamente guardar la información en el archivo de canal, sino que además puedo exportar, por ejemplo, un borde. Entonces, si yo le doy aquí a la opción de salvar borde, él me va a crear un borde a partir de las caras que he creado. Entonces, lo voy a cerrar porque los bordes ya los he guardado, pero básicamente les voy a mostrar una vez he agregado las caras, les va a aparecer de esta forma. Nuevamente les va a servir para mostrar la información de manera gráfica en la ventana principal de Hypack o ustedes pueden utilizar esto durante el levantamiento si es que lo desean. Con la opción de borde, si yo me voy aquí a las opciones de borde, voy a deshabilitar esto, ustedes ven que se me pueden generar archivos de borde, por ejemplo, para el área central. Aquí dice la parte del talud derecho y aquí dice para la parte del talud izquierdo. Eso quiere decir que adicionalmente yo puedo utilizar esto eh, como ustedes lo vieron utilizando el editor de bordes para crear líneas dentro del borde, para recortar líneas, para recortar sondajes, para limitar volúmenes, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que yo puedo utilizar, más allá de mi diseño de canal, puedo utilizar estos bordes para otros propósitos. Ok, les voy a mostrar un par de herramientas rápidamente del diseño avanzado de canal que creo que ya me pasé bastante tiempo. La primera es crear un diseño de canal a partir de un archivo de borde. Entonces, tenemos mis sondajes. Si yo tengo estos sondajes, yo puedo tener un archivo de borde, es decir, yo me puedo ir al editor de borde, utilizar la opción de cursor, crear una zona. Voy a guardar este archivo. Le voy a poner, no sé, borde lago. Digamos que referencio mucho a este lago porque recuerdo un proyecto en Argentina donde fue necesario utilizar esta opción para un lago. Entonces ahora sí voy a ir a mi diseño avanzado de canal y ahora voy a utilizar la opción, aquí en donde están las caras, me voy a la opción, dependiendo de cómo tenga mis nodos, puedo crear un, un talud izquierdo o puede ser un talud derecho. Entonces, es decir, ustedes ven que aquí tengo los nodos 1, 2, 3. Si yo voy a recorrer de esa forma, básicamente sería un talud izquierdo. Entonces voy a abrir la opción de talud izquierdo y ustedes van a ver que aquí aparece la opción de los tres punticos, donde me deja seleccionar un archivo de borde. Voy a seleccionar mi borde lago, le voy a dar a abrir. Aquí le voy a dar cuál es la profundidad final, es decir, el tope del talud, cuál es el valor que le voy a poner al tope del talud. Digamos que puede ser un valor de 0. Voy a decir cuál es la pendiente o la razón de cambio que le vamos a poner a la pendiente. Sería, por ejemplo, 3:1. Y por último le voy a decir cuál es la profundidad de la base, es decir, el centro de mi lago. Puede ser nuevamente para mi ejemplo 16 metros. Por último, como esto es un segmento cerrado, lo que usualmente hacemos es darle la opción que dice cerrar polígono, le voy a aplicar y él me ha creado los taludes. Incluso yo lo puedo verificar que tengo los taludes. Ya lo que podría hacer es yo, utilizando los nodos que me aparecen ahí, los voy a crear independientemente de que me genere error, solamente es para que ustedes vean más o menos cuál sería el procedimiento. Voy a agregar los nodos y de esa forma me va a crear la información correspondiente al centro del lago. Entonces ya he agregado la zona que representa el centro del lago. Y bueno, ahí aparece un error, seguramente es un error de orientación.
Estamos en modo profundidad y yo los acabo de agregar en sentido a las manecillas del reloj. Voy a oprimir la opción corregir orientación. Y por último tenemos nuestro diseño. Entonces esta es la forma de poder crear, por ejemplo, un diseño para un lago. Recuerdo muy bien el caso de Argentina, eran cientos de puntos alrededor. Entonces digamos que una de las formas más sencillas era hacerlo a través de esta opción y no hacerlo, por ejemplo, a través de caras, porque si no hubiera sido demasiado tiempo, eran cientos de caras. Voy a darle guardar, entonces canal lago. Y les voy a mostrar una de las opciones más, no me voy a meter mucho con modelo TIN, lo voy a mostrar rápidamente, pero para los que trabajan en diseños o planes de dragado, digamos que es una herramienta muy importante. Entonces voy a utilizar una serie de puntos, voy a utilizar mi ejercicio 2, que básicamente mi ejercicio 2 tiene la información de mi centro de calal y los taludes, y me voy a ir rápidamente a modelo TIN. Nuevamente no les voy a explicar de modelo TIN porque para eso vamos a tener una sesión específica, pero básicamente lo que quiero que vean aquí es que yo puedo cargar los puntos, por ejemplo, este es el ejercicio 2, y por último, lo que tengo que ingresar son unos valores de interpolación desde el punto más lejano, que yo tengo la distancia mayor entre los puntos dice 154, es por eso que yo le he puesto un valor de 250 y le voy a dar a aceptar. Luego lo que hago es irme al modelo cable y ustedes ven cómo ha hecho la interpolación o básicamente me ha unido los puntos. Seguido de esto, lo que yo hago es irme aquí, que esto lo van a ver mañana en detalle nuevamente, por eso no lo voy a explicar, sino solamente voy a pasar rápidamente. Puedo editar la interpolación cómo se hizo, es decir, voy a quitar todas esas caras que yo no quería en mi diseño, porque no estaban contempladas en mi diseño, las voy a borrar. Y por último me da la opción archivo, salvar. Ahí en vez de seleccionar modelo TIN, selecciono archivo de canal. Entonces aquí voy a poner canal con modelo TIN y le voy a dar guardar. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que rápidamente lo que yo pude haber hecho con las caras, básicamente el mismo resultado lo acabo de lograr con menos pasos y de manera más rápida. Eso quiere decir que si yo tengo un canal de una extensión mucho más amplia, tengo la posibilidad de realizar esto. Y digamos que este también sería, digamos, el tip final para poder pasar al siguiente tema. Con esta metodología yo puedo tener en cuenta la pendiente. Por ejemplo, si estoy haciendo el canal para un río, puedo tener en cuenta la pendiente. Es decir, podemos decir que tal vez en este extremo tengo un valor de 16 metros y de pronto en el otro extremo que ya la desembocadura en el mar, tal vez sea un valor de 5 metros con respecto al nivel del mar, digamos que si estamos usando esa referencia. Entonces yo puedo ir agregando los nodos correspondientes al centro, la variación, digamos que se puede tener cada kilómetro con respecto a la pendiente que tiene el río, agregar esa información a modelo TIN y él me va a generar el modelo para mi canal que ya va a tener en cuenta la pendiente del río, no como en mi ejemplo que estoy representando solamente una superficie uniforme. Entonces, digamos que esa es una de las alternativas fáciles que pueden tener ahí. Eh, y básicamente hasta aquí sería la parte de modelo de diseño avanzado de canal. Pueda que existan un par de herramientas más, pero creo que he cubierto la gran mayoría para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho. Ahora voy a pasar rápidamente, aunque tengo muchísimas presentaciones que me faltan de secciones transversales, pero vamos a pasar rápidamente por una serie de conceptos. Incluso voy a saltar algunas diapositivas y voy solamente a mencionar las más importantes. Ustedes vieron, ayer se les explicó, y cuando estoy haciendo cálculos de volúmenes es importante tener en cuenta este flujo de edición, este flujo de trabajo. Es decir, tener los datos brutos, pasar al editor y aplicarle las correcciones, es decir, por ejemplo, niveles de agua o niveles de marea y la velocidad del sonido. Después de tener esa información, lo que yo quisiera hacer es extraer o exportar directamente los datos editados sin hacerle una reducción a esos datos. Es decir, para el cálculo de volúmenes es mejor tener, digamos, toda la información.
Eh, bueno, les voy a mostrar aquí rápidamente el tema de lo que mencioné hace un rato de la isóbata. La isóbata, si tengo o no tengo la isóbata y cómo me pueden afectar los valores. Ustedes pueden ver aquí que tenemos la opción que dice sin isóbata. Eso quiere decir, ustedes ven ahí el área de sobreprofundidad. Y en el área de sobreprofundidad, por los colores, así como ustedes los visualizan, puedo decir que me está teniendo en cuenta esa información en el volumen o en el total del volumen calculado. Mientras que si yo tengo la opción de sobreprofundidad, eh, con la isóbata aplicada, no me tiene en cuenta eso y solamente me va a tener en cuenta la información o el volumen de en zonas donde tenga material sobre el diseño. Es decir, ustedes pueden ver que en la parte del diseño tengo material y por ende solamente las zonas donde hay material, es decir, en la parte de la sobreprofundidad donde tengo material sobre el diseño, eso es lo que se me va a incluir en mi cálculo. Entonces, esto es importante porque algunas veces para ciertos proyectos se usa, por ejemplo, el tema de la sobreprofundidad sin isóbata, porque los dragadores no son perfectos o no pueden ser perfectos. Sí, el operador así como nosotros decimos, no está usando un escalpelo para poder hacer la modificación del fondo, sino que tiene una herramienta que en ciertos casos, si no está utilizando un paquete como DredgePack, pues se le va a dificultar aún más el proceso de dragado y hacerlo de manera precisa. Para el cálculo en secciones transversales, digamos que es importante la plantilla. Ustedes pueden tener plantillas o las pueden ingresar en el programa de manera manual o puede tener el archivo, la plantilla, como les mostré, utilizando diseño avanzado de canal. Entonces vamos a mirar un poco más, me voy a centrar un poco más en los métodos y cómo se calcula la información del volumen. Entonces ustedes ven que los métodos que utilizamos, es decir, todos los métodos excepto uno de los métodos que es el que nosotros llamamos el HYPACK estándar, usa lo que nosotros llamamos métodos de área final promedio o el área final promedio. Básicamente, ¿qué es? Como ustedes lo pueden ver ahí, yo de una sección saco el área, luego saco la sección de el área, digamos en el ejemplo, el área 2 y por último utilizo la separación, es decir, la distancia que existe entre las dos líneas para poder hacer el cálculo del volumen. Entonces, por eso es que se llama, digamos, el promedio, porque estoy sacándole el promedio a esas dos áreas y después lo multiplico por la distancia que existe entre las dos secciones. Digamos que este es el que aplica para todos, vuelvo y lo repito, todos, excepto el método HYPACK estándar, porque el método HYPACK estándar utiliza lo que nosotros llamamos el método prismoidal. El método prismoidal, a diferencia del tema de áreas promedio, lo que hace es subdividir cada una de las secciones en 100 tajadas y a partir de esas 100 tajadas luego lo que hace es interpolar para poder sacar el cálculo final. Entonces, digamos que es identificar la diferencia entre estos dos. ¿Cómo se obtiene la distancia entre las dos líneas paralelas? En líneas que no son paralelas. Digamos, ustedes ven aquí un ejemplo. Estas serían secciones de líneas paralelas. Pero si yo tengo un canal que tiene variaciones, digamos que no se mantiene el mismo azimut de mi canal como tal, sino que tiene variaciones, ¿cómo determino la distancia? Entonces, básicamente ustedes ven que en este caso la distancia se determina, por ejemplo, la distancia primero se determina desde la línea 1, se construye desde el punto central hasta la intersección perpendicular y lo mismo se hace desde el punto central de la línea 2 hasta la intersección perpendicular. Esas dos distancias se suman, se dividen en dos y de esa forma yo tengo el promedio entre estas dos líneas. Entonces, así, esto es lo que utiliza, nuevamente lo repito, todos los métodos excepto el método HYPACK estándar. Para ciertos métodos en HYPACK, nosotros lo que vamos a tener es un comportamiento como este, donde ustedes pueden ver que hay varios cálculos de la distancia
y está dividido por segmentos. Entonces ustedes pueden ver que métodos como el de áreas promedio 1, y si uno compara este con el método Filadelfia, básicamente pueden generar unas diferencias en el cálculo, y eso básicamente está enfocado es a cómo se hace o cómo se calcula la distancia. Este ejemplo que ustedes ven aquí es del Filadelfia, donde él subdivide en 4 áreas y luego que él obtiene el volumen de cada una de esas áreas, él, digamos que lo suma. Entonces ustedes van a ver aquí que para el talud izquierdo él calcula cuál es la distancia en el talud izquierdo. Él va a calcular también la distancia a la izquierda de la línea central, la distancia a la derecha de la línea central y por último la distancia del talud derecho. Después de que se obtiene esa distancia, pues además de calcular o tener un cálculo de la distancia, él calcula el volumen para esa sección y por último cuando tiene el volumen suma todos los volúmenes y ese sería el volumen de una línea con respecto a otra. Vamos a ver aquí algo que ocurre y que se puede, digamos, presentar es cuando tengo datos incompletos. Entonces, HYPACK no tiene la posibilidad de poder saber qué es lo que sucedió más allá de la línea A1. Entonces, cuando se tienen estos datos incompletos, esto me puede afectar la cantidad real. El resultado puede ser diferente. Y es por eso que algunas veces lo que yo hago es, o que puede generar mejores resultados, si yo identifico alguna de las líneas que tienen ese problema, es mejor no tenerlas en cuenta en mi cálculo y básicamente él va a utilizar, en este ejemplo, la línea A2 con la línea A4 para poder determinar. Ustedes ven aquí en el ejemplo que en vez de utilizar una separación de 100 metros, se utilizó una separación de 200 metros. Entonces, algunas veces es mejor realizar esto porque pues esto puede generar variaciones en el volumen. También se pueden presentar variaciones o datos incompletos al interior de mi levantamiento. Entonces, cuando tengo datos incompletos al interior, lo que hace HYPACK es tratar de interpolar el vacío interno. En este caso, como si ya tengo datos en los dos extremos, HYPACK interpola el vacío y ustedes van a ver que lo colorea, pero no dibuja una línea sobre la zona que interpoló para que uno pueda saber que ahí no tenía datos y básicamente HYPACK los interpoló. Para poder identificar vacíos, entonces tengo una opción o una prueba para identificar los vacíos, donde yo básicamente obtengo a partir de unos parámetros que ingreso, puedo obtener cuál es la línea y de dónde hasta dónde se está presentando el vacío. Importante cuando estoy comparando levantamientos, por ejemplo, predragado con postdragado, se puede presentar el caso de que los dos levantamientos no tengan o no cubran exactamente los mismos datos. Eso quiere decir que HYPACK intentará o lo que hará es comparar las zonas donde ambas líneas tienen datos, digamos, porque hay una opción adicional donde ustedes ven que es posible que el que intente hacer el cálculo de las zonas que no tienen la misma cobertura o que no lograron colectarse, digamos, los mismos datos. Entonces, eh, digamos que es para tenerlo en cuenta. Este no es un método muy convencional. Bueno, aquí les mostré el tema de las líneas, ya se los mostré de manera práctica, pero es para que ustedes vean que cuando no utilizo la opción de líneas inteligentes, algunas áreas se repiten y por ende me va a dar más volumen que verdaderamente el que tenemos en nuestro cálculo. Entonces utilizamos las esquinas inteligentes y de esa forma una sección no pasa por encima de la otra. El archivo de plantilla. Entonces el archivo de plantilla es importante porque nos va a representar nuestra plantilla o nuestro diseño de canal. Básicamente lo que yo tengo es dos opciones aquí. Ustedes ven que hay un campo que dice plantilla. Ese campo de plantilla lo que me permite es poder agregar
cuál es la plantilla que se va a utilizar. Sin embargo, cuando yo tengo datos en formato all que utilizan las secciones, como les acabo de mostrar, que se pueden generar desde archivo, desde diseño avanzado de canal, básicamente las secciones pueden contener la plantilla. Sin embargo, si más allá de que contengan la plantilla, si yo quiero modificar la plantilla, yo puedo agregar una plantilla manualmente y de esa forma él ya no me tendrá en cuenta la plantilla que está al interior del archivo de formato all editado, el archivo que sale después de pasar del, por ejemplo, del editor eh, Monovaz, perdón, de exportarlo a través de modelo TIN. Esto es lo que está contenido. Ustedes ven que aquí aparecen los puntos que representan la plantilla. Esta es la representación del archivo all editado, lo que se guarda dentro del archivo y por ende, pues lo que representa la plantilla. Dentro de nuestro diseño o para ciertos métodos que tenemos en Hypack podemos hacer uso de plantillas sencillas y plantillas más complejas. Dependiendo de si yo tengo plantillas más sencillas o más complejas, Hypack toma decisiones. Por ejemplo, en algunos casos podemos incluso tener plantillas que no son estándar y como es importante para algunos métodos, como mencioné el Philadelphia predragado, lo que hace Hypack es identificar cuál es el centro de canal para poder tener el cálculo de las longitudes, digamos, discriminado. Entonces ustedes ven que para el ejemplo de la izquierda me aparece que entre los segmentos 2 y 3, él declara como el centro de canal y por ejemplo en este caso para los segmentos 4, 5 y 6, Hypack lo declara como nuestro centro de canal. Adicionalmente hay una opción para simplificar la plantilla, es decir, cuando tengo un diseño de canal que tenga muchos más puntos, yo tengo una opción que le puedo dar y de esa forma las secciones transversales simplifican un poco las plantillas. Entonces vamos a pasar aquí y les voy a mostrar un poco en esta tabla. Ustedes pueden ver qué es lo que necesita cada uno de los modelos. Adicionalmente, perdón, los modelos no, los métodos. Adicionalmente era para que ustedes identificaran todos los que tenemos o todos los métodos que tenemos en Hypack, los métodos de área promedio. Y estos métodos, por ejemplo, que ustedes ven aquí, se crean o se desarrollan para, digamos, necesidades puntuales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el método de Jacksonville, digamos, es la forma como ellos calculan los volúmenes. Ustedes ven el método Filadelfia, que es uno de los más, digamos, conocidos. Y asimismo tenemos otros métodos que, como los métodos chinos, que tienen la posibilidad de no solamente hacer cálculos de volúmenes, teniendo en cuenta las zonas, es decir, digamos, la representación en mi, mi plantilla o mi diseño, sino que también tengo la posibilidad de hacer cálculos relacionados al material. Entonces depende si yo estoy, no es lo mismo para un dragador si está dragando roca que si está dragando arcilla o si está dragando arena. Entonces, a partir del material, ellos hacen un cálculo adicional, digamos, no de manera general como lo hacen los demás métodos que solamente tienen en cuenta, digamos, la plantilla para poder determinar dónde está el material, si está sobre o si está debajo de la plantilla. En el tema de diseños de cálculos, puedo utilizar archivos de borde para limitar el cálculo. Así como les mostré con diseño avanzado de canal, yo puedo generar algunos bordes, entonces tal vez eso los podría traer aquí. O básicamente crear eh, crear esos bordes de manera manual. Lo importante es que el tema de los bordes está muy relacionado al cálculo de volúmenes, es para poder comparar varias temporalidades y siempre estar limitando la información a lo que dice el borde. Algunas veces se utiliza como mecanismo para siempre comparar la misma información. Entonces, por eso es que está disponible. Entonces, ahora sí vamos a ver algo de la herramienta. Creo que me quedaban algunas diapositivas más, pero básicamente creo que eso lo podemos visualizar de manera práctica. Entonces vamos a cambiar aquí de proyecto. Vamos a ir a mi proyecto de volúmenes y voy a abrir
el programa de secciones transversales y volúmenes. Entonces, en el programa de secciones transversales y volúmenes, ustedes van a identificar una serie de pestañas donde tengo la información de los levantamientos, unas opciones gráficas, digamos la representación de mi perfil, unas opciones para imprimir y por último el volumen calculado. Entonces, empezando desde la ventana de levantamientos, aquí les voy a hacer un ejemplo con el método Filadelfia. Voy a utilizar el método Filadelfia predragado y el postdragado, pero ustedes se dan cuenta que hay más alternativas. Importante que ustedes identifiquen que más allá de que todos los métodos o la mayoría de métodos están pensados para proyectos de dragado, también tenemos unos proyectos pensados para poder hacer rellenos o para hacer cálculos durante proyectos de rellenos. Entonces también están listados aquí. Igualmente utilizan la información de una plantilla. Tengo la posibilidad de comparar diferentes temporalidades, es decir, antes y después del relleno, y poder generar esa información. Entonces vamos a empezar primero con el Filadelfia predragado. Entonces cuando selecciono el método, bueno, antes de eso les voy a mostrar que hay una opción también de seleccionar eh, ningún método. Eso quiere decir que la forma en que se calcula no está haciendo ningún cálculo, solamente se utiliza para hacer una representación. Entonces, lo primero que hago es abrir mi set de datos. Mi ejemplo de utilizar este AAA. Y por último, ya me puedo ir a la representación o a la pestaña Vista y él me va a presentar todas las secciones que yo tengo en mi set de datos. Digamos que esa es la opción sin método, que no está haciendo ningún cálculo, pero puntualmente aquí les voy a utilizar o les voy a mostrar el método Filadelfia. Entonces, ustedes ven que aquí en el Filadelfia, como he seleccionado el método predragado, solamente tengo la posibilidad de agregar un levantamiento, ¿sí? Cuando yo selecciono el método postdragado, ya tengo la posibilidad de agregar dos levantamientos. Entonces, primero sería el predragado y por último sería el postdragado. Adicionalmente, estos datos, como fueron construidos en el archivo all, estos datos ya tienen una plantilla por dentro. Eso quiere decir que se crearon a partir de unas líneas que se generaron seguramente a través de diseño avanzado de canal y por ende ya tiene la plantilla cargada. Pero yo también podría utilizar aquí la opción de plantilla y sencillamente modificar la plantilla y agregar la plantilla que yo necesite. Hay otra opción aquí que ustedes ven que habla de la sobreprofundidad. Por el momento la voy a dejar así en cero y les voy a mostrar algo de las opciones gráficas. Entonces ustedes pueden ver que en mi ejemplo tengo 23 líneas. Ustedes pueden ver aquí los datos relacionados al el encadenamiento, desde donde se inició. Y a partir de eso, entonces, les voy a mostrar una serie de opciones. Lo primero, yo me puedo ir al menú Vista y como ustedes pueden ver en el menú Vista, me aparece la información, en este caso, de la sección 1. Entonces, aquí me aparece la representación de mi diseño y lo que ustedes ven coloreado es lo que se está calculando o lo que está ingresando en el cálculo de volumen, porque ustedes pueden ver que hay unas zonas que no aparecen coloreadas. Yo puedo seguir avanzando por cada una de las secciones y básicamente la información la puedo visualizar. Esta visualización se puede modificar. Desde las opciones gráficas tengo una serie de herramientas. Por ejemplo, yo puedo plotear etiquetas o líneas de profundidad para poder tener mejores referencias. Adicionalmente, puedo dibujar la etiqueta del encadenamiento para que se vea un poco mejor o poder identificar de mejor forma esta línea. Y así sucesivamente puedo agregar algunos parámetros que son de mi interés. Por ejemplo, una superficie de referencia, en este caso 40 metros, y ustedes ven la línea, perdón, de 40 pies, este proyecto está en pies, de 40 pies, ustedes pueden ver la línea que representa esa superficie si yo la quiero utilizar como una referencia gráfica. ¿Qué más puedo hacer aquí? Me puedo ir hacia los datos donde
Digamos que principalmente hay unas opciones relacionadas a, por ejemplo, la profundidad que estoy mostrando, o ustedes pueden ver que aquí están los parámetros si estoy trabajando en modo profundidad o en modo elevación. En la parte derecha, aquí le estamos diciendo al programa que solo ejecute el cálculo donde ambas batimetrías tienen datos. Entonces, habilitando esta opción, que digamos que es la opción recomendada para que no haga que, digamos que HiPAC utilice información que no tiene, entonces podemos utilizar esa opción. Por último, en la pestaña volumen y haciendo, digamos, referenciando un tema que acabo de explicar, el tema de utilizar la isóbata y de no utilizar la isóbata, es importante porque me pueden generar variaciones en el volumen y les voy a mostrar básicamente un ejemplo práctico de esas variaciones cuando utilizo la isóbata y cuando no utilizo la isóbata. Lo primero es que recuerden que esta isóbata solamente va a estar representada cuando yo tengo un sobredragado. En este ejemplo, mi diseño o las opciones que he habilitado no tienen un sobredragado y por ende si yo voy a la pestaña del volumen, ustedes van a ver que en el cálculo del sobredragado permitido me aparece en 0. ¿Cómo modifico o cómo adiciono un sobredragado? Me voy a la pestaña principal y ustedes recuerdan que aquí hay una opción de sobredragado. Eso quiere decir que yo le puedo poner aquí, no sé, 30 centímetros, sería, vamos a ponerle un pie. Si yo tengo muchas secciones y no quiero de manera manual estar ingresando un pie en todas las secciones, puedo oprimir esta opción que dice aquí llenar columna y básicamente me aplica un pie de sobredragado a todas las secciones de manera automática. Ahora si paso a la opción de vista, ustedes pueden ver que ahora sí me aparece la información del sobredragado y, por ejemplo, aquí lo que estamos representando, nuevamente me voy a ir aquí, estamos representando la opción de dragado de isóbata. ¿Eso qué dice? Que cuando yo estoy utilizando esa opción, solamente se va a incluir en el cálculo la superficie del sobredragado que tiene material arriba o material sobre el diseño. Ustedes pueden ver que aquí en esta parte donde tengo mi cursor, también hay material en el área de sobredragado, pero no se está incluyendo. Entonces, esto se presentó en varias líneas. Ustedes pueden ver en esta también. Ustedes pueden ver que en esta también. Entonces, cuando yo me voy al cálculo de volúmenes, como he incluido un sobredragado, ahora ustedes sí notan que en el reporte que me está generando HiPAC, lo primero que ustedes ven en la parte superior dice o hace referencia al total del material que tengo que remover para llegar al diseño que estoy cargando. Entonces, aquí aparece en la segunda digamos, en la segunda línea aparece el material en el sobredragado permitido. Y por último, aquí aparece la sumatoria de los dos. Entonces, lo importante de esto es poder visualizar la diferencia. Entonces, voy a tomar un pantallazo de esto y vamos a visualizar la diferencia. Entonces, aquí ya me quedo utilizando el método de dragado de la isóbata. Ahora le vamos a decir sin isóbata. Nos vamos a ir a la representación gráfica y ustedes pueden ver que ahora él me pintó esta parte o ese material que está incorporado en el área de sobredragado. Y así mismo me lo hizo para las demás líneas. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Ustedes ven que él me está incluyendo esos valores en el cálculo final. Entonces, si yo me voy a la pestaña de volumen y comparo los datos anteriores con los que tengo ahora, ustedes ven que el material total sobre el diseño es el mismo. Pero si ustedes miran el material total para el tema del sobredragado permitido cambió. Ahora utilizando el método, no, sí, más bien, no utilizando la isóbata, nos genera más material porque tiene en cuenta todas las profundidades que estén en el área de sobredragado. Digamos que hacemos importante énfasis en eso porque son unas de las dudas comunes
para el tema de volúmenes. Saber qué es lo que significa utilizar la isobata y qué es lo que lo significa no utilizar la isobata. Ya que estamos aquí en el reporte, y pues digamos que para algunas personas les parece un poco, parece como demasiada información en este reporte, pero la información es, digamos, sencilla. La primero que quiero que identifiquen, este proyecto está en yardas cúbicas, que es un proyecto en pies, entonces yardas cúbicas es la unidad de medida para el volumen. Y lo segundo es que estando en yardas cúbicas, ustedes aquí en la parte izquierda van a ver cada una de las secciones. Ustedes ven que aparece el nombre de la sección y ustedes ven que aparece SF, entonces sería pies cuadrados o square feet en inglés. Entonces pies cuadrados y ustedes ven la sigla que dice CY, sería cubic yards o yardas cúbicas. Es como para que lo identifiquen y entiendan lo que les voy a explicar aquí. Entonces, si yo miro la sección inicial, lo que estoy haciendo, como estoy trabajando en, en Filadelfia o en el método Filadelfia, ustedes ven que él me lo dividió en las 4 zonas que les estaba explicando la teoría. Entonces, ustedes ven que en la sección principal para el talud izquierdo, él me encontró este valor. Él encontró este valor de 80 para del centro, es decir, del centro del canal hacia la izquierda, encontró ese valor. Aquí del centro del canal hacia la derecha encontró ese valor. Y por último, el talud derecho. Eso quiere decir que él está haciendo, ahí está sacando el área de esa sección y uno comparando la siguiente sección, uno puede ir verificando cómo se va comportando el volumen. Entonces, obviamente, en el análisis de la primera sección, pues yo no puedo hacer el cálculo de volúmenes porque solo tengo una sección. Pero ya cuando comparo la primera con la segunda, teniendo en cuenta la distancia entre las dos secciones, puedo empezar a calcular el volumen. Y ustedes ven que ahora me aparece el análisis de cada uno de los campos, incluido la sobreprofundidad permitida, y ahora, como tengo el área de este y tengo el área de la siguiente sección, puedo calcular el volumen. Entonces ustedes ven que en la parte siguiente aparece el volumen. Y así sucesivamente podemos seguir a la otra sección. Y ustedes ven que cuando ya tengo dos o más cálculos de volumen, ahora puedo tener un acumulado de volumen por cada una de las áreas que representa el método Filadelfia. Entonces ustedes ven que aquí ya se me está acumulando el volumen. Si yo sigo avanzando en mis secciones, ustedes ven cómo se va acumulando, se va acumulando. Y por último, de todas las secciones, entonces sale un total. Ustedes ven que aquí dice el total para el talud izquierdo, el total de volumen para la parte izquierda del centro hacia la izquierda, hasta la base del talud izquierdo, del centro hacia la base del talud derecho y el talud derecho, y lo mismo con la sobreprofundidad permitida. Por último, teniendo esos valores, lo que yo hago es sumar toda esta información. Y de esa forma es que yo tengo el total del material. Bueno, aquí él me lo discrimina por el total del material que está sobre el diseño y me lo discrimina por el total que está en el área de sobreprofundidad. Entonces digamos que esto sería el tema del predragado. Ahora vamos a mirar el Filadelfia postdragado, que es el siguiente método, el siguiente modelo que les voy a presentar. Y ahora con este modelo lo que yo puedo hacer es agregar otro levantamiento. Mi ejemplo es el CCC. Lo importante de estos dos levantamientos es identificar el nombre de la línea, es decir, que el nombre de la línea que estoy utilizando sea exactamente el mismo, porque si no de pronto van a aparecer o van a estar mal organizados. Si tengo la necesidad de cambiar la plantilla, nuevamente puedo agregarla. Y por último, puedo determinar cuál es la sobreprofundidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, me puedo ir al área gráfica y ahora entonces lo que nos está presentando la herramienta es una relación de un levantamiento con respecto al otro. Ustedes ven las dos líneas donde se puede visualizar el levantamiento predragado, el levantamiento postdragado, y dependiendo de donde se encuentre
cierta información nos va a presentar un color diferente. Entonces podemos ir avanzando en las diferentes líneas. Ustedes ven que ahí me está representando un material que sí se ha dragado, un material que no se ha dragado, e incluso lo importante de esto es que también puedo hacer análisis del, eh, de no solamente lo que se dragó, sino también de lo que se rellenó. Y digamos que más allá de una representación gráfica, bueno, aquí para que tengan en cuenta, muchas veces, como lo mencioné, la representación gráfica ayuda para hacer análisis y determinar que cierto material que se removió en los taludes y que de pronto rellenó otra de las secciones se pudo haber presentado, o más bien, no necesariamente es que ese relleno haya sido de pronto sedimentos, sino que tal vez alguna porción del material removido en los taludes cayó hacia la zona donde se rellenó, o en el caso donde se haya obtenido relleno. Entonces, cuando ya tengo esto, lo que yo puedo hacer nuevamente es verificar mi reporte de volúmenes y a partir de mi reporte de volúmenes, pues ahora tenemos más información donde ustedes pueden visualizar información de lo que se removió sobre el diseño, lo que se removió en la sobreprofundidad, lo que se removió sumando sobre el diseño y la sobreprofundidad, porque es algo, digamos, que en algunos proyectos que es algo que pagan, lo que se removió en total, el material restante sobre el diseño, el material sobredragado también. Y lo mismo, o principalmente quería mostrarles aquí que se puede mostrar en lo que he rellenado o el material que he rellenado. De igual forma, se utiliza el cálculo de cada una de las secciones. Voy haciendo el cálculo del volumen y voy haciendo un acumulado de esas secciones para obtener, digamos, un total. Y ese total pues me representará verdaderamente el material que he removido. ¿Qué puedo hacer con este reporte? Pues básicamente lo puedo imprimir o lo puedo exportar. Puedo generar un archivo, por ejemplo, de Excel con el reporte para poder utilizar la información. Adicionalmente, recuerden que esta sesión se puede guardar. Si yo voy aquí a la opción donde dice archivo, tengo la opción de guardar sesión. De esa forma, si quiero hacer alguna modificación o si estoy aplicando ciertos parámetros a la configuración, pues eso va a quedar guardado en la sesión. Para el tema de las secciones o esta representación gráfica, si me voy a la pestaña imprimir, lo que yo obtengo es, dependiendo de los parámetros que yo vaya implementando, puedo mostrar sección por sección o varias secciones en una página y por último, imprimir esta información o guardar esta información, por ejemplo, a un archivo de XF o sencillamente imprimirlo. Puedo decir que imprimo todas las secciones. Puedo guardar el archivo. Vamos a sobreescribir esta. Y de esa forma se nos genera un archivo de PDF con la representación gráfica de cada una de las secciones, mostrando los parámetros o mostrando lo que yo he ajustado, por ejemplo, las líneas de referencia que le puse, la referencia vertical, la información del encadenamiento y los datos específicos de si se removió material o si se ganó material para cada una de las secciones. Entonces rápidamente yo puedo obtener un reporte como este para el propósito que necesite. Y básicamente, aunque yo sé que me tocó, como decimos por aquí, correr bastante mostrando el tema de secciones transversales, lo que quería era mostrarles toda la relación desde el diseño avanzado de canal y por eso hice énfasis en la parte de diseño avanzado de canal hasta las secciones transversales. Entonces, espero haya sido de utilidad la presentación. Si tienen dudas, pues aunque veo que tenemos 19 preguntas, si tienen dudas adicionales, pues también las pueden hacer en las sesiones que tenemos el día de mañana. Y pues básicamente espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su participación.